Hoy vamos a tener nuestro sermón del día de hoy en Lucas. Si se han dado cuenta, hemos estado pues, casi ya 3 meses con Lucas. Y... ok, perfecto. ¿Con esa? Perfecto. Muy bien. Muy bien. El título que voy a ponerle a este sermón, que fue durante la semana, dije, ok, a ver, ¿qué título le ponemos a esto que Dios nos quiere hablar en esta parábola? Y ahorita les voy a explicar diferentes libros, pero uno de ellos fue este: el dinero amplifica lo que eres. Esta parábola surge cuando un hombre, si se dan cuenta, dice, de la multitud, le pide a Jesús que resuelva un problema financiero, un problema de dinero. Pero si vemos la actitud que tenía este hombre, obviamente con toda la fama que tenía ya Jesús en la tierra, en Galilea, con todos los milagros que ya hacía, pues él sabía que tenía autoridad y le pide una causa específica: arreglar un problema financiero. Y vamos a ver que aquí Jesús confronta no solamente una condición material, sino que confronta una condición espiritual. Y vamos a hablar un poquito acerca de la avaricia, lo que realmente llevó a este hombre a platicar con Jesús. Existen personas, a ver, por ejemplo, ¿quién conoce a alguien que se haya ganado la lotería? Amigos o familiares de amigos. ¿No? ¿Nadie? ¿La quiniela vale? Bueno, sí, también. Fíjense, existen personas que alguna vez ganaron la lotería. Y hay un estudio, de acuerdo a la Universidad Oberta de Cataluña, en España, que indica que casi el 70% de las personas que ganan, de los ganadores de la lotería, acaban arruinados después de recibir toda esa inmensa cantidad de millones o miles de millones de pesos. Y se estima que en esos 5 años pierden todo, o inclusive hasta están endeudados más, o sea, con saldos negativos. Pero eso, ¿a qué creen que se debe? Se debe a que... Ahí está. Se debe a que el dinero amplifica lo que eres por dentro. Si hay avaricia en el corazón, obviamente ¿qué la va a hacer? La va a potenciar. Si hay miedo, va a traer temor. No, necesito que no voy a agarrar porque si no me van a robar. Voy a estar revisando mi cuenta porque si no a lo mejor me van a quitar ahí. Entonces va a intensificar lo que tienes en el corazón. Si hay enojo, traerá ira. Inclusive ha habido muchos estudios que una persona que ha estado enojado con alguna persona teniendo mucho dinero, inclusive puede ir más a matarla. Si hay escasez, fíjense, traerá sensaciones de no alcanzar, inclusive con esos miles o millones de pesos en el banco. Ahora, este libro, y se lo recomiendo, está muy interesante. Dice: el dinero no es el problema, tú lo eres. Aquí lo que vemos que Jesús representa es no solamente la parte material, los bienes, sino que es una actitud que tiene el hombre en su corazón. Y sabemos como cristianos, nosotros debemos ser congruentes en todas las áreas de nuestra vida. Sí, sabemos que debemos de tener una buena alimentación, tener una buena salud, estar bien con nuestros familiares, con nuestras relaciones, pero también algo muy importante que debe reflejar nuestras condiciones acerca del dinero. ¿Cómo manejamos nuestro dinero? ¿Cómo gestionamos nuestro dinero? Yo les pregunto, si ahorita saco en mi cartera, por ejemplo, Ale, te doy 10,000 pesos, ¿qué harías con esos 10,000 pesos? Ok, los inviertes, como por ejemplo, bolsas. ¿Qué más? Pues sí, o sea, lo invierto, pero para generar más. Ok, por acá. Muy bien. Por acá, hermana Carmen, por acá. ¿Qué haría con 10,000 pesos si se los entrego ahorita en ese mismo momento? Ok, bueno, yo creo que sería un granito para comprarse una casa, ¿no? Que no creo que cueste 10,000 pesos, ¿no? Pero bueno, ok, empezamos a buscar herramientas para poder invertirlo.
Y este libro, El dinero no es el problema, refleja que a veces no es la condición material lo que nos detiene de poder realizar objetivos o de poder realizar sueños, sino es cómo estamos o cómo vamos a crear ese hábito o cómo vamos a hacer o cómo vamos a responder cuando tengamos ese dinero en nuestras manos. Porque sí, todos queremos dinero, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Yo quiero dinero para esto, ok, para pagar para mis hijos, meterlos en una mejor escuela, irme a un intercambio a otros países, etcétera, ¿no? Pero cuando se tiene el dinero, como que, híjoles, no tengo que pagar esto, o sea, ¿cuál es la prioridad y en qué estás enfocado cuando viene el dinero? Ahora, ¿qué es lo importante de esta parábola? Vemos que aquí no eran malas, entre comillas, los bienes materiales, los graneros, que hoy en día lo podemos ver como las cuentas bancarias, los terrenos, los bienes inmuebles, o el patrimonio del rico insensato. Lo más importante de esta parábola era lo que estaba en su corazón. Y si vemos en la Biblia habla acerca de muchos temas, pero principalmente habla mucho del dinero. ¿Por qué creen? Fíjense, 2350 versículos tratan acerca del dinero, de las riquezas y de la administración. Inclusive 16 de las 38 parábolas hablan acerca de las finanzas. Entonces esto como que me hace ruido, ¿por qué tanto se habla del dinero? Y sí, sabemos, en este mundo, pues vivimos en un mundo capitalista donde todo se mueve por el dinero, con el dinero. Entonces, algo me quiere decir, oye, ¿por qué habla mucho más del dinero y no tanto de la oración, ¿no? O de la fe, ¿no? Entonces, Jesús no quiere decir que sea o sea, darle prioridad al dinero, sino que, ¿qué pasa? Cuando ya hay un corazón dirigido, enfocado al dinero, ahí está el problema. Ese es el extremo que existe, ¿ok? Entonces, aquí Jesús habló más de dinero que de oración, pero principalmente de cómo administramos el dinero. Y fíjense, vivimos en una época de consumismo atroz. Por ejemplo, hay un libro, pastor, recuerda cuando fuimos al Congreso de Finanzas, ¿no? Allá por Cancún, hubo un conferencista que se llama Dr. Carlos Vélez, que decía, en un libro, cuando el dinero no me alcanza o no me da. Y menciona en su libro que vivimos en el mundo del más consumismo, más rápido, más felicidad, más disfrute. Y aquí este mundo se orilla, tiene la tendencia de, híjole, ya salió el iPhone, ahora no sé qué número, 18, cómpralo, ¿no? Ya salió esta nueva moda, adquiérelo, ¿no? O tienes esto, ¿sabes qué? Para el soporte de ahora de la gelatina, tantas cosas que nos impulsan a adquirir. Y si nos vamos un poquito más a detalle, que bueno, eso ya sería otro tema, pues a veces las compras, por ejemplo, hay otro libro que se llama Vender a la mente, no a la gente. A veces las compras son más emocionales. Y podemos ver a las personas que cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, cuando hay vacíos, traumas, pues te da dopamina, o sea, te da felicidad el comprarte un pantalón, una playera, las zapatillas, el cosmético nuevo. Bueno, váyanse a las plazas y van a ver, pues, hasta, yo quiero ir, ¿no? Entonces, vemos que esto, pues, impulsa a todo el mundo a tener esa tendencia del más, de consumir más. Y fíjense, el Julio Regalado, ¿no? Ahí en la comercial en Soriana, pues, ¿qué hacen, no? Las promociones 3x2. Y ustedes van a ver a las personas que vienen así con un montón de cosas y dices, ay, con todo eso vas a gastar todo el papel. ¿Y qué pasa? Cuando hay de más en la casa, pues agarro yo el papel y ya, ¿no? Y cuando no hay, pues así racionamos, ¿no? Pues no, en la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque inconscientemente tenemos, pues hay más, hay mucho. Pues vamos a gastar. Entonces, vemos que este mundo nos orilla al consumismo. No quiero decir que ya no vamos a ir al otro extremo y ya no hay que comprar nada, no, sino que todo tiene que haber un equilibrio. Y fíjense, muchos viven esclavizados a tarjetas, préstamos y una vida sin control financiero. Y si lo vemos aquí en esta parábola, ¿cuál fue el peligro? El peligro fue consumir de más. Consumir de más y sin propósito. El problema no es tener. Dios no está peleado con que tengamos dinero, bienes inmuebles, no. Sino es cuál es tu objetivo. ¿Qué esconde esta petición? Y fíjense, el hombre
al ver a Jesús, dijo, no, pues Jesús tiene autoridad, ¿no? O sea, se le pone al brinco a los fariseos, a los escribas en la iglesia. Pues voy a ir a ver si hace que mi hermano reparta su herencia. Entonces, si vemos aquí, ese hombre tenía familia y podemos ver que el hermano, el rico, pudo haber sido el primogénito. Y el hermano menor escondía detrás de eso una petición muy, muy impactante. Fíjense, en Deuteronomio 21:17, vamos a verlo en nuestras Biblias, Deuteronomio 21:17. Vamos a ver cómo eran las condiciones del primogénito. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Deuteronomio 21:17. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Muy bien, fíjense, aquí esto significa que el primogénito recibía 2/3 de la herencia y el menor 1/3. Entonces, ¿qué esconde aquí? Uno, esconde un sentimiento de injusticia. ¿Por qué a mi hermano más y a mí no? Sintiendo que a lo mejor su hermano se estaba quedando con todo. 2, envidia. Envidia del privilegio de la primogenitura. Híjoles, ¿por qué no yo fui el primero, no? ¿Por qué no soy el mejor de esta familia, no? Entonces, tal vez quería reclamar una igualdad que la ley no daba, porque recuerda, la ley daba las 2/3 partes al primogénito y la 1/3 parte a los demás. Pues aquí podemos ver que esta petición escondía injusticia, sentimiento de injusticia y de envidia. Y tercero, la obsesión con lo material. Más que buscar la sabiduría o la salvación, ¿saben que estaba preocupado por las cosas materiales? Porque si no se hubiera acercado y dije, a ver, Jesús, muéstranos, o dime una parábola, o qué tengo que hacer con estas riquezas. No, o sea, él se acercó sabiendo que tenía autoridad, sabiendo que había hecho grandes cosas. Y si se dan cuenta, este versículo que se encuentra en Lucas, después viene un tema muy importante que se relaciona, que es la ansiedad y el afán. Entonces dice, pues con razón, entonces, si yo estoy un poco estresado o preocupado o demás, pues voy a empezar a generar una ansiedad, un afán por el acumular. Entonces vemos que el hombre aquí escondía esta petición y que era lo que reflejaba en su corazón. Y fíjense, en la concordancia de Strong, juntamente en ese momento cuando Jesús va a lo profundo del corazón, enseña que el problema no está en la riqueza, sino en el corazón, en lo que poseía ese hombre. Y Dios nos pide que, tengamos esas finanzas, esas riquezas, pero ¿cómo estamos administrando esas riquezas, esas finanzas? Y aquí hay una palabra clave, mayordomía. ¿Qué significa la palabra mayordomo, mayordomía? Significa un oficial, un encargo otorgado para un uso ventajoso. Alguien sobre la casa es un guardián o un supervisor. Y la palabra mayordomía viene del latín mayordomus, que literalmente significa el mayor de la casa, el que está a cargo de la casa. Y antes, en la Edad Media, un mayordomo era el que era responsable de la casa, de los palacios, de toda la administración. Y no solamente la mayordomía habla acerca de las finanzas, sino cómo estamos administrando nuestro tiempo, cómo estamos administrando nuestra familia, cómo estamos administrando nuestra salud, cómo estamos administrando el medio ambiente. Hay una doctora, creo que no agarró. Hay una doctora que se llama Talia, del Ministerio Cristiano Rico. Fíjense, ella empieza a dar una estrategia acerca de cómo administrar. Me gusta mucho cómo administra estos frascos, le llaman los 6 frascos del ahorro. Una vez que tú tengas un ingreso, ¿cuál es la forma de cómo administrar ese ahorro? Y fíjense, ella pone 6 frascos. El primero es el disfrute.
Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 3:13. ¿Alguien que lo tenga? Eclesiastés 3:13. Y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su casa. Ok. Nosotros tenemos ya sea un trabajo, un negocio o rentas que tengan por ahí o cualquier flujo de ingreso, tenemos que disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? De lo que hacemos día a día. Tampoco es, ok, tengo que pagar todo, tengo que ahorrar todo y no voy a disfrutar. No, es bueno disfrutar. Entonces, el 5% de tus ingresos, destínalos a ese disfrute. El segundo frasco es el diezmo. El diezmo le da una cantidad del 10%. Y bueno, ya sabemos el versículo, ¿no? Malaquías 3:10, ya te estoy diciendo tu nombre. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí estipula el 10% del diezmo. El tercer frasco, las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Pues las cuentas que tenemos que pagar. Las necesidades, la casa, la renta, la comida, la despensa. Aquí destina un 55%. Y vámonos a Génesis 3:19. Génesis 3:19. Ok, entonces ahí vemos que, claro, a través del trabajo nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades, podemos satisfacer lo que pues hacemos cada día, ¿ok? Y fíjense, el cuarto vaso es para invertirlo, el 10% se utiliza para invertirlo. Y lo que dice Mateo 13:12, lo voy a leer, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces aquí podemos, ese 10% que recibamos, hay que destinarlo a un ahorro, a invertirlo a largo plazo. Ya sea, puede ser, por ejemplo, yo les comento, en enero, ¿sí? Casi a finales de enero, yo estoy en un proyecto de servicios financieros, ¿no? En la parte de GNP, en la parte de seguros. Y antes me habían platicado un poquito acerca de los seguros, y creo que fue en 2020, pues no tenía conciencia, o sea, mi mentalidad era otra. Entonces, algo grandioso es, ok, tú te puedes proteger en caso de que tú tengas un accidente o en caso de que tú mueras, y a veces eso no lo tenemos en mente, no lo tenemos en nuestro radar, porque puede pasar N cantidad de situaciones. Lo vivimos esta semana con lo de la pipa que hubo. O sea, no sabemos qué puede pasar, y si tú tienes esa conciencia, primero tener ese conocimiento, y quizás a lo mejor, oye, no lo había pensado, ok, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder comprender y saber cómo manejar nuestras finanzas. Porque fíjense, la Biblia habla acerca del dinero, entonces hay algo relevante en esto. Si no sabemos, pues, ¿qué va a haber? Pues va a haber problemas, va a haber discusiones, va a haber ansiedad, y con todo eso, pues va a haber enfermedad, y al final, pues no vamos a tener una buena salud, ¿ok? Entonces, podemos invertirlo, ya sea en un seguro, por ejemplo, aquí Ale, ya saben que vende programas de intercambio entre las escuelas, por ejemplo, en terapia, en libros, en cualquier cosa que eso a largo plazo nos dé, no solamente a lo mejor dinero o la parte material, sino que estoy invirtiendo en mí mismo. Y el quinto frasco le llama ahorros y sueños, igual un 10%. Todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos. Por ejemplo, ya estamos a terminar este 2025. ¿Quién cumplió todos sus propósitos de este año? Que se propusieron en enero o a finales del año pasado. ¿Okay? Por acá uno. Entonces, todos tenemos propósitos, todos tenemos objetivos. Y por último, tenemos el frasco de la educación. Destinar el 10%. ¿Cuántos libros han leído este año? Ya van varias prédicas, 10 aprox. Muy bien. O sea, ya varias prácticas les han recomendado varios libros, ¿no? Igual aquí les vamos a dar algunos más. Entonces, destinar ese 10% a la educación. ¿Cómo me estoy educando? ¿En qué estoy aprendiendo? A lo mejor estoy en una rama, no sé,
finanzas, salud. Ok, ¿qué puedo aprender más? Y no solamente quedarse estancado en eso, ¿ok? Entonces, de estos frascos, cuando tengan un ingreso, empiecen. A lo mejor, híjoles, no puedo, ¿no? Pero empiecen con un frasco cada día, cada mes o como lo tengan planeado. Y eso va a ayudar a que administren correctamente. Y fíjense, ¿cuál fue el error del rico insensato? El rico solo pensó en sí mismo. Yo guardaré, yo edificaré, yo disfrutaré, yo tendré, yo lo comeré, yo lo gastaré, todo yo. ¿Y eso qué refleja? Un corazón dañado. El problema, ¿cuál fue? El dinero se convirtió en su seguridad y en su propio Dios. Por eso Jesús no va directamente ok, están mal las finanzas, sino la actitud que tiene en el corazón. Y Jesús lo muestra como un ejemplo de avaricia, pero fíjense, una avaricia disfrazada de previsión. Porque ¿qué pasa? No, es que me voy a proteger, pero a veces esa actitud, hay detrás de eso miedo, hay detrás de eso ira, avaricia, hay muchas cosas que se esconden detrás de un corazón como este. La siguiente, por favor. Y fíjense, el problema no era tener graneros, no era tener ahorros, inversiones o bienes, sino que el propósito de lo que construyes con eso. Yo me pregunto, pregúntense cada uno de ustedes, hermanos, ¿para qué estoy usando lo que Dios me da? ¿Realmente, tengo dinero solamente para pagar gastos, deudas, para vivir al día? ¿En verdad solamente me quedo en eso? Si vemos la Biblia, en la Biblia hay mucha abundancia. Y no solamente se queda en lo superficial. Y a veces nos preocupamos tanto por quedar en tablas, como se dice, ¿no? Quedar tablas, pagarlo, pero ¿qué hay más de eso? Y Dios no quiere nada más que quedemos en las necesidades, quiere que profundicemos, que glorifiquemos su nombre, que demos su nombre a cualquier parte del mundo. Pero ¿qué estamos haciendo con esa parte? Vamos a ser como ese hombre que nada más se acumula, que nada más acumula en sus graneros, que bueno, hoy en día sí hay graneros en las industrias, ¿no? De semillas y todo, pero ahora ahí son en las cuentas, en las tarjetas. Solamente se queda en pagar deudas, cae más de eso. Es como si viniéramos a la iglesia, pues nada más voy a cantar, a leer la Biblia aquí, a escuchar el mensaje y ya. Y todo el resto de la semana, pues, no hay un cambio. Recuerdo una vez platicando con uno de aquí, en la iglesia, decía, el ser cristiano, el ser espiritual, tiene que reflejarse en todo área de tu vida. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu relación de pareja, tu matrimonio, tus hijos? En todas las áreas de la vida debe haber una transformación. Y si no hay una transformación, hay que pedirle a Dios. Porque no podemos estar en unos lados bien, en unos extremos bien y nosotros no. Tiene que haber una congruencia en todo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estoy usando lo que Dios me da? ¿Solamente se queda en esas cuentas? ¿Solo para mí o también para bendecir a otras personas? Al prójimo. La siguiente. Fíjense, hay un libro, yo creo que ya algunos lo han de conocer, es de Robert Kiyosaki, se llama Padre Rico, Padre Pobre, y él habla acerca de una carrera de la rata, así le llaman, donde las personas trabajan para ganar dinero, entonces pagan cuentas, sus lujitos, sus cositas, ya no tienen dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues otra vez tienen que trabajar para gastar, para ganar dinero, después para gastar. Entonces, se convierte en una carrera de la rata. Han visto ahí un hámster que va en los laboratorios y van corriendo. Entonces, es un ciclo sin fin, porque solamente se queda en el propósito. Mi mentalidad está puesta, pues nada más voy a trabajar para mí, para mi familia. Y nada más se queda ahí. No hay un propósito eterno. ¿Cuál es el legado? Cuando, por ejemplo, hoy vamos a morir o mañana, ¿cuál es el legado que vas a dejar?
quizás a lo mejor tus hijos, ¿no? Pero ¿qué legado vas a dejar para que, no se escucha, para que el mensaje, el evangelio, brille? ¿Cuál es ese legado que vas a dejar? Entonces aquí Robert Kiyosaki lo habla como esa carrera de la rata, donde solamente todas las personas se enfocan en, ok, trabajar, gastar, trabajar. Y así es un ciclo interminable, en donde no se llega a la libertad financiera, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. La siguiente, por favor. Y fíjense, el hombre de esta parábola igual estaba, pero fíjense, estaba en una carrera de la rata espiritual. Porque más que graneros, más que bienes, más que comunidad, tenía algo muy en particular. Fíjense, igual que en el mundo moderno, es más sueldo, más créditos, más tarjetas, más gastos. Y el problema de ambos, tanto del hombre insensato, el rico, más lo que dice Robert Kiyosaki en ese libro, ambos olvidan el propósito de los recursos. Y Jesús lo resume aquí, fíjense, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo es una persona que vive sin Dios, que vive sin el conocimiento, sin la sabiduría de la Biblia? Es como lo vimos, circulando por la carrera de la rata. Y ustedes pueden ver, ahorita que ya se acercan las temporadas, mucha gente va a comprar, inclusive se va a endeudar, ¿no? De todo lo que a veces el año pasado no ha pagado, no ha terminado de pagar y sigue endeudándose. Entonces, vemos que, las personas, cuando no se tiene una sabiduría, no se tiene un conocimiento, te arrastra, o sea, te arrastra el sistema, te jala el sistema. Por eso Jesús lo resume aquí. Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es la verdadera riqueza? Ser rico para con Dios. Aquí está lo fuerte de esa parábola. Y fíjense, Dios lo llama necio. ¿Qué es necio? Si leen, no lean. ¿Qué es necio? Persona rígida, que no quiere escuchar, muy bien, aferrada, ¿ok? Fíjense, la palabra necio se traduce del término griego afrón. Si dividimos la palabra en prefijo y sufijo, a significa negación o puede significar también sin, y fonesis significa mente, juicio, entendimiento o prudencia. Es decir, necio no solamente se refiere a alguien torpe, sino alguien que vive, fíjense, aquí habla muy importante, sin entendimiento espiritual. Entonces, si dice, Dios le está diciendo que tiene un problema espiritual. Y con esto, nos quiere decir que el dinero tiene que ver con la parte espiritual. Y no a veces con nuestra capacidad de generarlo. Porque claro, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Unos son buenos para las terapias, unos son buenos para la docencia, para ahora abogados, maestros, la salud, doctores. Todos tenemos dones, talentos, pero aquí lo importante es cómo estás administrando, discerniendo toda esta parte financiera, cómo lo estás haciendo espiritualmente. Y fíjense, el rico no era ignorante en los negocios, porque ¿qué dice? Multiplicó, hizo más. Entonces aquí quiere decir que no era tonto, ¿no? Al contrario, sabía cómo multiplicar sus graneros. Pero en lo espiritual, pues estaba en ceros. Aquí olvidó algo muy importante, lo esencial. Olvidó que su vida no le pertenecía. Porque ¿qué pasa al final? ¿Qué le dice Jesús en la parábola? ¿Se acuerdan? En la parábola, ¿qué dice al final? Esta noche viene por ti. ¿Y creen que le ayudó toda su fortuna, todos sus graneros? Pues no. Entonces aquí olvidó lo esencial. Su vida no le pertenecía. Y por último, hay que recordar, el dinero nunca ha sido el problema. El problema es el corazón de quien administra ese dinero, de quién eres. El dinero, fíjense, el dinero amplifica lo que eres. Si hay miedo, te vas a mover con miedo. Si hay ira, la va a intensificar. Si hay escasez, no, es que, híjole, no voy a dar el diezmo, no, mejor la chiquita, porque no me va a alcanzar. Se va a intensificar esa sensación. Pero si hay agradecimiento, si hay amor, eso lo va a amplificar.
Pues el rico tenía, sí, el rico insensato tenía abundancia, pero era sin propósito. Pregúntate, ¿cuál es el propósito de ese trabajo que tienes, de ese negocio, de esa, a lo mejor esa riqueza o de esa herencia? Que hay muchas personas que a veces reciben herencias y se estima que en 10 años, 5 años, se queda en bancarrota. Inclusive se dice también que si se entregara toda la riqueza del mundo a todas las personas, al cabo de 10, 15 años va a regresar a las mismas personas que le hicieron. Entonces, Dios quiere que salgamos de ese rumbo sin protección, sin sentido, y que vivamos en la mayordomía del reino. ¿Cómo estamos administrando? ¿Somos buenos mayordomos? Porque, ¿qué dice? A veces decimos, es que mi coche, mi casa, no, son de Dios. Nosotros solamente lo administramos, solamente los cuidamos. Entonces, pidámosle a Dios que salgamos de este rumbo, que nos dé sabiduría, que nos dé esa inteligencia para poder resolver, poder administrar. Y claro, a lo mejor, oye, sí es cierto, no tenía en mente esto el día de hoy. Ok, de todo eso aplica una acción para que tú puedas cambiar esa situación y no te conviertas en ese hombre insensato o inclusive al primero, el que le hace la pregunta solamente para tener ese dinero y esconder su avaricia con esa previsión. Entonces, hermanos, que esto sea una parte para crear conciencia de cómo debemos enfocarnos, de cómo debemos administrar. Y recuerden, el dinero amplifica lo que eres. ¿Qué está en tu corazón? ¿Hay amor? ¿Hay agradecimiento? Si es así, eso lo va a amplificar. Amén.